Hola, buenos días, gracias por acompañarnos a la sesión del seminario de becarios de esta semana. Hoy tenemos el gusto de tener a Hugo Reina, del Instituto de Matemáticas. Nos va a hablar de espectros para una generalización de la distribución normal en dimensión infinita. Gracias por venir, Hugo. Gracias. Bueno, antes de empezar quisiera agradecer a los organizadores de este seminario por mantenerlo vigente y por haber considerado mi charla para este semestre. También agradezco a todas las personas que nos acompañan hoy. Entonces yo les voy a hablar hoy sobre la descomposición espectral de ciertos operadores en dimensión infinita y de su uso para poder hacer una generalización del concepto de distribución normal. Entonces la charla la voy a dividir en dos partes. En la primera me voy a encargar de construir de manera detallada el concepto de variable aleatoria para funciones que toman valores en un espacio de dimensión infinita, y en la segunda parte me voy a encargar de extender el concepto de distribución normal para este tipo de variables aleatorias. Entonces en la primera parte voy a empezar con un problema bastante sencillo para motivar algunas ideas. Entonces vamos a considerar el espacio de probabilidad dado por el abierto 0,1 a la sigma álgebra de Lebesgue de dicho abierto, y a la medida de probabilidad la vamos a considerar como la medida de Lebesgue en el abierto 0,1. Entonces nos vamos a tomar un número epsilon entre 0 y 1, arbitrario pero fijo, y nos vamos a preguntar para qué valores de omega en el abierto 0,1 es posible calcular la probabilidad de que el área bajo la curva descrita por esta función, que es la característica del abierto 0, omega, es menor que epsilon al cuadrado. O sea, de manera precisa, lo que nos vamos a preguntar es si dado un número entre 0 y 1 es posible calcular la probabilidad de este conjunto. Entonces, en un curso clásico de probabilidad que se lleva en la Facultad de Ciencias, aparecen problemas similares que se pueden resolver a través del concepto de variable aleatoria, ¿no? Entonces, si yo tengo un espacio de probabilidad y una función x de omega Rn, voy a decir que es una variable aleatoria si la preimagen de cualquier boreliano en Rn está en la sigma álgebra F, ¿no? Entonces, el resultado que nos permite calcular probabilidades a través del concepto de variable aleatoria es el siguiente. Entonces, si yo tengo una variable aleatoria en un espacio de probabilidad, la función descrita de esta forma me induce, bueno, esta función va a ser una medida de probabilidad, pero en el espacio de Rn con su sigma álgebra de Borel. O sea, las variables aleatorias en Rn lo que nos permiten es darle una estructura de espacio de probabilidad al espacio euclidiano Rn. Entonces, si regresamos a nuestro problema inicial, vamos a denotar de esta forma el conjunto de todas las funciones características de subconjuntos Lebesgue medibles, y voy a definir la función xi que vaya del abierto 0,1 a este conjunto que estoy definiendo, justamente como que a cada punto lo mande a la función característica del abierto 0,1. Y entonces, teniendo en cuenta el resultado anterior, nos preguntamos si lo podemos aplicar al problema inicial. Y la respuesta es que no es posible, porque justo la función que yo estoy definiendo toma valores en un espacio cuyos elementos son funciones y no puntos de Rn. Sin embargo, podemos inspirarnos en él para ver qué podemos rescatar. Entonces, la forma en la que vamos a proceder para resolver el problema va a ser preguntarnos si es posible pensar a las funciones como si fueran puntos de Rn. También nos vamos a preguntar cuál es la pieza clave en el espacio euclidiano Rn para poder definir a sus subconjuntos de Borel. Ahora, teniendo esto en cuenta, nos preguntamos a qué tipo de espacios es posible definir el concepto de variable aleatoria, y finalmente en qué sentido la función que estamos definiendo es una variable aleatoria. Entonces, algunas motivaciones van a ser las siguientes. O sea, si regresamos a nuestro problema inicial y a la función que nosotros definimos, tenemos que esta toma valores en un conjunto cuyos elementos son funciones. Resulta que el análisis matemático estudia precisamente a conjuntos de este estilo, que además tienen una estructura algebraica y topológica. Ahora, queremos que la función xi sea una variable aleatoria. Resulta
que la teoría de la medida en la cual está fundamentada la probabilidad clásica estudia el concepto de función medible para espacios que no son necesariamente euclidianos. Es decir, si yo tengo un espacio de probabilidad y un espacio medible, voy a decir que una función de omega a S es medible si la preimagen de cualquier conjunto en la sigma álgebra G es un elemento de la sigma álgebra F, ¿no? Y entonces, teniendo en cuenta esto, nos preguntamos qué estructura medible le vamos a dar al conjunto I que definimos para poder resolver el problema. Y teniendo en cuenta esto que estoy poniendo aquí, estas motivaciones, vamos a abordar el problema en un sentido más general, ¿no? Entonces vamos a considerar un espacio vectorial normado sobre R, arbitrario, y entonces tenemos lo siguiente. En Rn, la pieza clave para poder definir a sus subconjuntos de Borel es a través de los subconjuntos abiertos con la norma euclidiana. Entonces, si yo defino de esta forma a la clase de todos los subconjuntos abiertos de B con respecto de esta norma, entonces yo voy a poder definir la sigma álgebra de Borel como la sigma álgebra generada por esta clase, ¿no? O sea, le estoy asignando a cualquier espacio vectorial normado una estructura medible a través de su norma, ¿no? Entonces, ahora sí, si yo tengo un espacio de probabilidad, yo voy a decir que una función de omega B es medible si la preimagen de cualquier boreliano en B es un elemento de la sigma álgebra F, ¿no? Y de hecho basta poder definir que sea medible en los subconjuntos abiertos de B. De hecho, es suficiente pedirle que sea medible, o sea, que cumpla esta propiedad para los subconjuntos abiertos de B. Sin embargo, tenemos la siguiente pregunta. O sea, esta es una definición, que es una definición de teoría de la medida, y que en principio nos ayuda a resolver parcialmente la pregunta que teníamos al inicio, pero lo que nos vamos a preguntar ahora es si esta definición es una definición que es adecuada para nuestro problema, o sea, si es una buena definición para abordar el problema. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, nuestro espacio es el espacio de las funciones continuamente diferenciables con esta norma, ¿no? O si, por ejemplo, nuestro espacio vectorial es el espacio de Sobolev en el abierto menos 1,1 con esta norma. Entonces, el problema que tiene esta definición es que justamente no sabemos si podemos dar una descripción adecuada de los subconjuntos abiertos de un espacio vectorial normado arbitrario, ¿no? Porque ¿qué pasaría si mi espacio B es el espacio de las distribuciones, por ejemplo? O sea, lo que tiene de deficiente esta definición es que en principio no podemos dar una descripción adecuada de todos los subconjuntos abiertos de un espacio vectorial normal. Entonces, aunque es una definición que en principio está íntimamente relacionado con el concepto de variable aleatoria real que vimos, pues para nuestro problema no resulta ser tan adecuada, ¿no? Entonces, si seguimos pensando un poquito en la teoría que conocemos de variables aleatorias reales, tenemos que podemos caracterizarlas de muchísimas formas, ¿no? O sea, una variable aleatoria real la podemos caracterizar de formas más adecuadas, ¿no? Y la que yo considero la más importante es que una función de omega R es variable aleatoria si solo si es el límite puntual de variables aleatorias simples, ¿no? O sea, que toda función que es una función medible se puede aproximar por funciones simples, ¿no? Y entonces aquí tenemos ya un criterio de convergencia en R. Entonces esto tiene más chance de que se pueda extender en un espacio vectorial normado donde podemos trabajar criterios de convergencia. Sin embargo, aunque podamos en principio trabajar criterios de convergencia en espacios normados, la realidad es que nos interesa poder trabajar buenos criterios de convergencia. Entonces resulta que en 1938 el matemático Jean Petit desarrolló algunos criterios de mensurabilidad para funciones que toman valores en espacios de Banach. ¿Y por qué en espacios de Banach? Porque justamente en ellos se tienen buenos criterios de convergencia. Entonces lo que hizo Petit fue lo siguiente. Entonces vamos a tomar de nuevo un espacio de probabilidad y un espacio vectorial normado sobre él. Entonces vamos a decir que una función de omega B va a ser simple si se puede ver como una combinación lineal de elementos de B y de funciones indicadoras de subconjuntos de la sigma álgebra F que formen una partición del conjunto omega.
vamos a decir que una función de omega b es fuertemente p-medible si existe una sucesión de funciones simples que son el límite puntual casi seguro de la función f. Y por último, relacionando todavía más la estructura de este espacio, vamos a decir que una función de omega b es débilmente medible si la composición con cualquier elemento de su dual es una variable aleatoria real en el sentido que nosotros conocemos. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a relacionar, uno, estos conceptos, y dos, cómo los relacionamos con el concepto de función medible que ya conocemos, ¿no? Entonces, si pensamos un poquito a B como el espacio de los reales con su norma usual, entonces tenemos lo siguiente. Entonces, en el caso en el que B sea igual a R, si una función es débilmente medible, eso quiere decir que la composición con cualquier elemento del dual de R va a ser una variable aleatoria real, ¿no? Dado que la identidad es un elemento del espacio dual, se puede deducir fácilmente que su composición, que va a ser la misma función, es una variable aleatoria real. Entonces, en el caso de que B es igual a R, tenemos que una función débilmente medible implica ser una variable aleatoria real. Ahora, si tenemos una variable aleatoria real en el sentido que conocemos, dado que todas las funciones en el dual son lineales y continuas, tienen que ser medibles, ¿no? Y entonces son variables aleatorias reales. Y sabemos que la composición de variables aleatorias reales sigue siendo una variable aleatoria real. De modo que si una función es una variable aleatoria real, entonces es una función débilmente medible, ¿no? Entonces, para el caso de R, al menos el concepto de débilmente medible y de variable aleatoria es el mismo. Sabemos también que fue la motivación de todo esto, que si tenemos una variable aleatoria real, entonces es el límite puntual de una sucesión de variables aleatorias simples. Entonces, en ese sentido, una variable aleatoria real va a ser una función fuertemente p-medible. Sin embargo, el recíproco no es necesariamente cierto. O sea que si una función de omega r es el límite puntual casi seguro de variables aleatorias simples, eso no implica que la función sea una variable aleatoria real. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué se necesita para que eso sí sea cierto? Bueno, las condiciones bajo las cuales estos conceptos van a ser equivalentes en un espacio vectorial sobre R arbitrario y que además van a coincidir con el concepto de función medible, lo estableció Petit en uno de los teoremas que se conocen como los teoremas de mensurabilidad de Petit. Entonces Petit nos dice que si el espacio de probabilidad es completo y el espacio normado es de Banach y separable, entonces toda función fuertemente p-medible va a ser a su vez una función débilmente medible y va a ser medible en el sentido usual, ¿sí? Teniendo en cuenta ya este teorema, podemos dar la definición de variable aleatoria para espacios de Banach separables, ¿no? Entonces voy a considerar un espacio de probabilidad completo y un espacio de Banach separable. Entonces yo voy a decir que una función de omega b es una variable aleatoria b evaluada si la preimagen de cualquier boreliano en B es un elemento de la sigma álgebra F. Ahora, esta definición es la definición de función medible usual. Por el teorema de mensurabilidad de Petit, toda variable aleatoria b evaluada con estas consideraciones es una función fuertemente p-medible y es a su vez una función débilmente medible, ¿no? Entonces, ahora sí, teniendo en cuenta este concepto, bajo estas consideraciones, vamos a poder extender el resultado que motivó poder hacer esto, ¿no? O sea, vamos a tomar un espacio de probabilidad completo, un espacio de Banach separable y una variable aleatoria b evaluada. Resulta que la función definida de esta forma es una medida de probabilidad en mi espacio vectorial normal, ¿no? Y esta función la vamos a llamar la distribución de nuestra variable aleatoria x, ¿sí? Entonces, ahora sí, teniendo en cuenta ya este concepto, pues vamos a intentar resolver el problema con el que empezamos, ¿no? Entonces, si regresamos a nuestro problema inicial y quisiéramos aplicar lo que ya vimos, pues va a resultar que este conjunto, pues no es un espacio vectorial con la suma y el producto por escalar usual. Entonces, aunque pareciera que vamos bien, pues tenemos este problema. Sin embargo, la idea es, bueno, ¿puedo yo encontrar un espacio de Banach separable que contenga este conjunto? Lo que voy a hacer ahora es definir la función x
del abierto 0,1 a dicho espacio vectorial y probar que es una variable aleatoria como la definí, y finalmente encontrar un subconjunto de Borel cuya imagen inversa bajo esta función sea justamente el conjunto del cual queramos calcularle la probabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en este sentido ya podemos aplicar el resultado anterior, ¿sí? Entonces, esto nos está diciendo que de alguna manera el espacio de Banach separable que debemos encontrar tiene que estar relacionado con el concepto de integral, ¿sí? Entonces, el espacio de Banach que se sugiere encontrar tiene que tener alguna relación, su norma, con la integral, ¿no? Entonces vamos a considerar el espacio de L2, que es un espacio de Banach claramente. Va a ser un espacio de Banach separable por el hecho de que el abierto 0,1 es separable, y pues además es claro que contiene todas las funciones características de conjuntos Lebesgue medibles, ¿no? Y entonces ahora sí, teniendo en cuenta eso, nos gustaría probar que la función xi definida de esta forma es una variable aleatoria, ¿no? Entonces notamos que nuestro espacio de probabilidad del abierto 0,1, la sigma álgebra de Lebesgue y la medida de Lebesgue es un espacio de probabilidad completo, ¿no? Entonces, dado que L2 es de Banach y separable, el teorema de mensurabilidad nos dice: para poder demostrar esta proposición podríamos proceder con la definición usual. Sin embargo, caemos en el mismo problema: ¿cómo son los subconjuntos abiertos de L2? Podríamos encontrar una sucesión de funciones simples que converjan casi seguramente a dicha función, pero eso puede resultar un proceso sumamente largo, ¿no? O sea, estar haciendo pruebas para ver qué tipo de sucesiones nos convienen, pues como que no es lo más adecuado, ¿no? Entonces la última opción que nos queda es probar que la función es débilmente medible, o sea que si tomamos cualquier función en el dual de L2, esta composición tiene que ser una variable de la teoría real, y esta, para nuestro problema, resulta ser la manera más eficiente, porque L2 no solamente es un espacio de Banach, sino que es un espacio de Hilbert. Entonces, en principio, nosotros podemos dar una descripción de su espacio dual. Entonces, la manera que vamos a proceder para probar esta proposición es demostrar que esta función es débilmente medible, ¿no? Entonces, ahí va la demostración. Me tomo una función en el dual de L2, arbitraria. Entonces, el teorema de representación de Fréchet-Ries nos dice: existe una única función en L2 que satisface esta identidad, ¿sí? De este modo, para cualesquiera omega y omega 0 que yo me tome en el abierto 0,1, se va a tener de la desigualdad de Helder que esta distancia va a estar acotada por la norma de la norma L2 de phi por la distancia de omega 0 elevada a la 1/2. Y de esta desigualdad podemos concluir que la función psi compuesta con xi es una función continua, ¿sí? O sea, de esta desigualdad se puede concluir fácilmente que esta composición es una función continua, por lo que va a ser una variable aleatoria real. Y dado que la función psi es arbitraria, podemos concluir por el teorema de mensurabilidad de Petit que nuestra variable aleatoria que nuestra función es una variable aleatoria L2 valuada, ¿no? Entonces, ahora sí, tomamos un epsilon arbitrario entre 0 y 1, vamos a considerar la bola con centro en la función constante 0 y radio epsilon, que claramente es un subconjunto abierto de L2 y es un subconjunto de Borel, y va a resultar que la imagen inversa de esta bola bajo la función xi es el conjunto al cual yo le quiero calcular la probabilidad. Resulta también, por eso les decía que es un problema demasiado sencillo, que pues este conjunto no es otra cosa que el abierto 0, epsilon al cuadrado. Y por lo tanto, la probabilidad de este conjunto, que es la probabilidad que habíamos planteado en el problema inicial, pues no es otra cosa que la longitud de este intervalo, que es epsilon al cuadrado. Entonces, con esto hemos resuelto el problema inicial, que en principio era un problema bastante sencillo, pero que la forma de abordarlo nos hizo extender conceptos de mensurabilidad a espacios de dimensión arbitraria, ¿no? Espacios vectoriales de cualquier dimensión, ¿sí? Entonces, con lo que nos tenemos que quedar de esta charla es justamente con el concepto que logramos construir aquí de variable aleatoria, ¿sí? ¿Dudas? Bueno, una vez que se ha construido el concepto de variable aleatoria, lo que voy a hacer es intentar extender
el concepto de distribución normal para ese tipo de variables aleatorias. Entonces vamos a empezar con la definición que todos que yo espero que todos nos sepamos de distribución normal en Rn. Entonces voy a decir que una variable aleatoria Rn evaluada tiene distribución normal si su función de densidad tiene esta forma, en donde donde mu es un vector y sigma va a ser la matriz de varianzas y covarianzas, ¿no? Entonces esa es la definición de distribución normal en Rn. Ahora, si somos demasiado observadores y cuidadosos, podemos notar lo siguiente de esta cosa de aquí, ¿sí? Entonces, uno es que esta matriz, es positiva definida, o sea que satisface esta expresión para todo vector en Rn con el producto usual de Rn, o sea el producto punto. Va a ser simétrica porque la covarianza de cualesquiera dos variables aleatorias, o sea de x, y es la misma que la covarianza de y, x. Entonces esta va a ser una matriz simétrica y va a ser una matriz autoadjunta, ¿sí? Entonces lo que nos dice el teorema espectral es que esta matriz es ortogonalmente diagonalizable. Y no solamente eso, sino que además existe una función lineal de Rn a Rn que está asociada con esta matriz, ¿no? Y que cumple todas estas propiedades. Va a ser una función autoadjunta y positiva definida. Entonces la definición está, o sea, la definición de distribución normal la tenemos, pero la pregunta que me gustaría abarcar y con la que me gustaría también empezar esta segunda parte es la siguiente. ¿Cómo garantizamos la existencia de una distribución normal en Rn1? Y una pregunta más adecuada teniendo en cuenta estas observaciones es la siguiente: ¿será cierto que todo vector en Rn y toda función lineal autoadjunta y positiva definida definen una distribución normal en Rn? Entonces, para empezar, vamos a abarcar el caso más sencillo, que es n igual a 1. Entonces, la forma en la que tenemos en R de que dos variables aleatorias tengan la misma distribución es a través de su función característica. O sea, dos variables aleatorias tienen la misma distribución si solo si su función característica es la misma. Entonces, si yo me tomo un número real mu y un número positivo, yo voy a decir que una variable aleatoria tiene distribución normal con media mu y covarianzas lambda si su función de característica, que se define como esta integral, en donde aquí aparece la distribución de x, es igual a este producto de exponenciales, ¿no? Esa es la definición. Vamos a intentar responder la pregunta para este caso, ¿no? Entonces, como es R, todas las funciones lineales son autoadjuntas, ¿no? Todas las funciones lineales en R son autoadjuntas. Pero no solamente nos interesaban las autoadjuntas, sino que fueran positivas definidas. Pues resulta que todas las funciones lineales positivas definidas de R pues tienen esta forma, ¿no? Sí. Entonces vamos a considerar primero el caso lambda mayor que 0, ¿no? Entonces para un mu en R arbitrario y un lambda mayor que 0 arbitrario, yo voy a definir una función phi de mu que dependa de mu y de esta lambda de R a R a través de esta integral, ¿sí? Es una definición. Ahora, si yo me pongo a estudiar esta función, pues va a resultar ser no decreciente, va a ser continua, va a ser tal que si yo me tomo el límite cuando x tiende a más infinito, pues esta función se va a 1, y si me lo tomo a menos infinito, esta función se va a 0. Resulta que esa función pues no es otra cosa que una función de distribución, ¿sí? Y sabemos que toda función de distribución induce una medida de probabilidad, ¿no? Que estoy denotando de esta forma. Entonces, no solamente es una medida de probabilidad arbitraria, sino que resulta ser la distribución de una variable aleatoria con media mu y covarianza lambda, ¿sí? Entonces, si yo calculo la integral de esta función con respecto de esta medida inducida por esta función de distribución, va a ser igual a esta expresión, que no es otra cosa que la función característica de una variable aleatoria con esta distribución, ¿sí? Entonces, para el caso en que mu es arbitrario y mi lambda es mayor que 0, yo logré construir
una medida de probabilidad asociada a una variable aleatoria normal con esta media y con esta covarianza, ¿no? Entonces, para este caso está probado, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo la función constante 0? Bueno, para este caso yo voy a definir, me tomo un mu arbitrario en R, voy a definir ahora una función de esta forma. De nuevo, esta función va a ser no decreciente, va a ser continua por la derecha y va a ser tal que si yo me tomo el límite cuando x tiende a más infinito se va a 1, que si me lo tomo a menos infinito se va a 0, o sea, esta es una función de distribución, induce una medida de probabilidad y de hecho la medida de probabilidad que induce va a ser la medida de Dirac concentrada en mu. ¿Sí? No es cualquier, o sea, resulta también que pues esta va a ser la distribución de la variable aleatoria constante igual a mu. Y entonces si yo calculo la integral de esta función con respecto de la medida de Dirac concentrada en mu, va a ser esta exponencial, que de hecho puedo expresar, dado que esta es la función constante 0, en términos de esta de aquí, ¿no? Esta integral resulta ser la función característica de la variable aleatoria constante igual a mu, y pues lo que estoy haciendo o lo que hicimos en el trabajo fue, vamos a decir que una variable aleatoria tiene distribución normal con media mu y covarianza igual a 0 si su función característica se ve así, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos para el caso de la función constante 0? Pues construimos una función de distribución que inducía una medida de probabilidad y cuya función característica coincidía con esta cosa. Entonces, podríamos decir que para R el problema está resuelto. O sea, cualquier función lineal y positiva definida y cualquier elemento de R induce una distribución normal con media mu y con covarianza igual a la función lineal que definí al principio, ¿no? Sí, entonces esto fue lo que hicimos. Para cualquier lambda mayor o igual que 0 probamos que existe una distribución normal en R. ¿Sí? Todo lo hicimos en términos de esta integral. O sea, estábamos integrando esta función con respecto de una medida de probabilidad. Sí, entonces todo lo hicimos en términos de la función característica. Entonces, justamente todos nos encargamos, de poder integrar esta función con respecto de una medida de probabilidad en R. En el resultado de dichas integrales sale el producto punto usual en R y sale la función lineal asociada. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer algún tipo de extensión a un espacio arbitrario, tendríamos que tener un producto interior y tendríamos que estudiar medidas de probabilidad en ese tipo de espacios, ¿no? Entonces, inspirados también en la primera parte de esta charla, no necesitamos cualquier espacio con producto interior, sino que necesitamos que sea de Banach y de hecho que sea separable, ¿no? Entonces, a los espacios con producto interior que son completos, pues son espacios de Hilbert. Y entonces lo que vamos a hacer a continuación va a ser estudiar para espacios de Hilbert medidas de probabilidad en ellos, ¿no? Y ver qué tanto podemos decir. Como este es un espacio de Hilbert y es un espacio de Banach, este tiene una estructura medible a través de su sigma álgebra de Borel, y entonces yo digo que una medida definida en su sigma álgebra, sigma álgebra de Borel es de probabilidad si satisface esta identidad, ¿no? O sea, en realidad no estoy diciendo nada. Entonces el ejemplo clásico es que toda variable aleatoria, como la definimos, induce una medida de probabilidad en el espacio de Hilbert a través de su distribución. Ahora, voy a decir que una medida de probabilidad en H tiene jésimo momento finito para J en N si la jésima potencia de la función norma en H es integrable con respecto de la medida de probabilidad. O sea, dicho de otra forma, si la función norma está en el espacio LJ asociado a este espacio de probabilidad. Ahora, de esta expresión y de las contenciones entre los espacios de LB, es fácil ver que si una medida de probabilidad tiene jésimo momento finito para J mayor que 1, entonces va a tener primer momento finito. ¿Sí? Y el ejemplo canónico es, pues me tomo la medida de Dirac concentrada en el vector 0, pues no se ve, pero pues no es difícil ver que la integral de la jésima potencia de la función norma no va a ser otra cosa que la función norma evaluada en el vector 0 elevado a la j, que me va a dar 0 para todo j en n. O sea que
un ejemplo de una medida en un espacio de probabilidad que tenga todos los momentos finitos, pues es la medida de Dirac concentrada en el vector 0. ¿Sí? Entonces me voy a tomar una medida de probabilidad con primer momento finito. ¿Sí? Y voy a definir una función que vaya de h a r de esta forma. Esta va a resultar ser una función lineal en términos de las propiedades de la integral, y por la desigualdad de Cauchy-Schwarz y el hecho de que la medida de probabilidad tiene primer momento finito, esta va a resultar ser una función continua. Entonces tengo una función continua de mi espacio de Hilbert a R. Entonces, por el teorema de representación de Fréchet-Ries, existe un único vector que satisface esta identidad. Al único vector en H que satisface esta identidad, que es esta, la vamos a llamar la media de la medida de probabilidad pi. ¿Sí? Me voy a tomar ahora una medida de probabilidad en H con segundo momento finito. Ya sé que tiene primer momento finito, entonces tiene una media definida. ¿Sí? Entonces, si mu es la media de mi medida de probabilidad pi, y yo defino una función g de mi espacio de Hilbert cruza el espacio de Hilbert de esta forma, de nuevo esta va a definir una forma bilineal en términos de las propiedades del producto interior de H y la integral. De nuevo la desigualdad de Cauchy-Schwarz y el hecho de que la medida tenga segundo momento finito me va a definir una forma bilineal continua, y puedo aplicar el teorema de representación de Fréchet-Ries para formas bilineales, o sea que va a existir una única función Q de H a H lineal y continua que satisface esta identidad. A la única función que cumpla esta identidad la vamos a llamar la covarianza de la medida de probabilidad pi. ¿Sí? Entonces toda medida de probabilidad con segundo momento finito tiene asociada un operador covarianza y una media. Entonces, unas propiedades que son sencillas de ver es que toda medida de probabilidad en H con segundo momento finito, su operador covarianza no solamente es lineal y continuo, sino que es autoadjunto y positivo definido. Entonces no estamos tan perdidos con la forma en la que empezamos la segunda parte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque teníamos que la matriz de varianzas y covarianzas resultaba ser positiva definida y autoadjunta. Ahora, si yo me tomo cualquier base de Hilbert de mi espacio H, se va a tener que esta integral no es otra cosa que esta suma, y a su vez no va a ser otra cosa que esta serie en términos de la base de Hilbert y el operador covarianza y pues la norma al cuadrado de mi media. ¿Sí? Y todo esto tiene que ser finito porque estoy asumiendo que mi medida de probabilidad tiene segundo momento finito. ¿Sí? Entonces son propiedades que se siguen directamente de que la medida de probabilidad tenga segundo momento finito. Esto es en un espacio de Hilbert arbitrario. Ahora, si yo me tomo una variable aleatoria real que tenga segundo momento finito, yo sé que esta expresión es igual a esta integral. El teorema de cambio de variable me dice que esta integral es en realidad la integral sobre R de esta función, pero ahora con respecto de la distribución de la variable aleatoria X, que a su vez tiene que ser finita porque estoy asumiendo que esta cosa es finita. Entonces, ¿qué me está diciendo esta expresión? Pues que la distribución de una variable aleatoria real con segundo momento finito tiene segundo momento finito. Entonces tiene una media y un operador de covarianza asociados. Entonces, si mu es la media si mu es la media de la distribución de mi variable aleatoria, pues es el único vector en R que satisface esta identidad. Ahora, esta identidad, de nuevo por el teorema de cambio de variable, pues no es otra cosa que el primer momento de mi variable aleatoria X. Ahora, dado que mi variable aleatoria X tiene segundo momento finito, tiene varianza finita, que se define en términos de esta cosa, que a su vez se define en términos de esta integral, y de nuevo lo que estoy obteniendo aquí es que la varianza de mi variable aleatoria X determina al operador covarianza de su distribución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una función lineal y pues las funciones lineales en R basta definirlas en su evaluación en 1. ¿Sí? Lo mismo, o sea, podemos notar que si ahora tenemos un vector aleatorio tal que cada una de sus componentes tiene segundo momento finito, va a resultar que la media de la distribución de este vector coincide con el vector de esperanzas
de las variables aleatorias x1 hasta xn. ¿Sí? Va a resultar también que su operador covarianza asociado tiene representación matricial en la base canónica, la matriz de varianzas y covarianzas. Entonces, ¿qué estoy obteniendo con esto? Que en principio las ideas que extendí para espacios de Hilbert arbitrarios coinciden con los conceptos que nosotros tenemos de teoría de la probabilidad clásica. O sea, que no están alejados de los conceptos clásicos de probabilidad. Ahora, estudié medidas de probabilidad en espacios de Hilbert arbitrarios. El segundo paso va a ser definir la función característica en espacios de Hilbert arbitrarios, pero que sean separables, ¿no? Entonces yo tengo una medida de probabilidad y voy a definir su función característica como la integral de esta función con respecto de dicha medida de probabilidad. Si se dan cuenta, en la forma en la que empezamos, pues todo estaba en términos de esta función y de esta medida de probabilidad y de la distribución, de la variable aleatoria. Entonces, en este sentido, yo puedo dar esta definición. Va a resultar que si yo tengo dos medidas de probabilidad en mi espacio de Hilbert, tales que su función característica es la misma, pues va a resultar que esas funciones tienen que ser la misma, ¿no? Y el recíproco pues es claramente cierto. Si dos medidas son iguales, sus funciones características van a ser iguales. Entonces, si yo tengo un espacio de probabilidad completo y una variable aleatoria, como la definí en la primera parte, voy a definir su función característica como la función característica de su distribución, que en términos del teorema de cambio de variable, todo es consistente con lo que conocemos de R. ¿Sí? Entonces, si regresamos a nuestro problema inicial, teníamos la pregunta de si cualquier vector en Rn y cualquier función lineal autoadjunta y positiva definida definen una distribución normal en Rn. ¿Sí? Entonces, si yo me tomo un vector arbitrario y una función lineal autoadjunta y positiva definida, pues el teorema espectral me garantiza la existencia de una base ortonormal de vectores propios de L, en Rn, y una sucesión de valores propios reales no negativos. ¿Sí? Voy a considerar para cada j desde 1 hasta n la medida de probabilidad que provee en R asociada al valor propio lambda j y a mu j que sea el producto escalar en Rn de mu con el vector ej. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo es, me tomo mu j como el producto interior de mu con ej y me tomo el valor propio asociado a este vector y pues considero la medida de probabilidad, que yo sé que existe porque ya lo probamos para el caso de R. Dado que la sigma álgebra de Borel de Rn se puede ver como esta sigma álgebra producto, la forma en la que voy a definir una medida normal en Rn va a ser a través de la medida producto de las funciones que yo ya definí en R. ¿Sí? Entonces estoy definiendo esta función como esta medida producto. Ahora sí, aplicando el teorema de Tonelli-Fubini, se va a tener que su función característica, que es la integral de esta función, no es otra cosa que el producto de estas exponenciales. Usando propiedades de exponencial, se va a tener que esta expresión es igual a esto de aquí. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues obtuvimos a través de una función lineal positiva definida y autoadjunta y un vector arbitrario en Rn, una distribución normal en R, ¿no? Entonces el caso Rn queda resuelto a través de esta expresión de aquí. ¿Sí? Entonces justamente lo que utilizamos fue el teorema espectral. El teorema espectral nos ayuda a poder demostrar esto de aquí y pues se puede probar además que la media pues va a ser el vector mu y el operador covarianza va a ser la función R. ¿Sí? Entonces, de nuevo, todo esto lo hicimos en términos de la función característica del producto interior y de las propiedades del operador en Rn. Entonces, inspirados en todo esto, lo que hacemos es definir la distribución normal en espacios de Hilbert de dimensión infinita. Entonces, me tomo un espacio de Hilbert separable de dimensión infinita y yo voy a decir que una medida de probabilidad es normal con media mu y covarianza q si su función característica tiene esta expresión, y si se dan cuenta es exactamente la misma para el caso en el que h es igual a r. ¿Sí? Por último, voy a decir que una variable aleatoria en un espacio de probabilidad completo y que toma valores en un espacio de Hilbert de dimensión infinita tiene distribución normal
si su función, si su distribución es una medida normal en H. ¿Sí? Entonces, inspirados en lo que hicimos en RN, pudimos dar esta definición, porque todo queda en términos del producto interior, del operador covarianza, del vector mu y de la función característica. Pero nos hacemos la misma pregunta: ¿será cierto que todo vector en un espacio de Hilbert de dimensión infinita y toda función lineal continua, autoadjunta y positiva definida definen una distribución normal en H? Y a ver, si pudiéramos hacer lo mismo que hicimos en RN, es decir, si pudiéramos dar una descomposición espectral de este operador, la forma más natural que tendríamos de definir una medida sería tomar la medida producto. Esta es una medida de probabilidad porque todas estas son medidas de probabilidad, y entonces pues esto nos daría pie a que en principio podemos resolver esta pregunta de aquí. Sin embargo, eso no necesariamente se puede, porque en dimensión infinita no basta con que tu operador sea autoadjunto para garantizar una descomposición espectral, ¿sí? Y el ejemplo pues está aquí. O sea, si yo me tomo H como el espacio del eje L2 y me tomo la función t definida de esta forma, pues esta es una función que es lineal, es continua, va a ser autoadjunta, pero no tiene vectores ni valores propios. Entonces, en principio, esta pregunta no la podemos resolver para dimensión infinita, ¿sí? Entonces, la pregunta es si existe un teorema espectral para espacios de Hilbert separables de dimensión infinita. Y la respuesta es que sí, ¿no? O sea, existe el teorema espectral para operadores autoadjuntos y que sean además compactos, ¿sí? Entonces, como que pedirle compacidad a un operador, pues no sé, como que hasta este punto puede resultar algo arbitrario. Sin embargo, pues eso no es casualidad, porque se puede demostrar que si tenemos una medida normal en un espacio de Hilbert arbitrario, esa medida va a tener segundo momento finito, y sabemos que el operador covarianza de medidas con segundo momento finito son lineales, son continuas, son autoadjuntas, son positivas definidas, pero además se puede probar que el operador covarianza de toda medida de probabilidad con segundo momento finito es un operador compacto, ¿sí? Y entonces, pues recordando las propiedades de una medida con segundo momento finito, si yo me tomo ahora la base de Hilbert asociado a los vectores propios del operador covarianza Q, se va a tener que este integral se puede ver de esta suma, si se acuerdan de las propiedades, y pues como esta es la base de vectores propios, no va a ser otra cosa que la suma de que la serie de los valores propios más la norma al cuadrado de la media de mi medida de probabilidad con segundo momento finito, ¿sí? Y entonces ahora sí, la pregunta más natural sería: ¿será cierto que todo vector en H y ahora toda función lineal continua, autoadjunta, positiva definida y compacta induce una medida normal en H? ¿Ustedes qué piensan? Ya para que no se vea. Pues no se puede, ¿sí? O sea, si yo me tomo una función en un espacio de Hilbert arbitrario que sea lineal, continua, autoadjunta y compacta, por ejemplo esta de aquí, pues su sucesión de valores propios va a ser la sucesión 1 entre j, que claramente su serie diverge, y pues esto haría una contradicción al hecho de que las medidas normales tienen que tener segundo momento finito, ¿sí? Entonces, como que en principio pedirle que el operador sea lineal, continuo, autoadjunto, positivo definido y compacto no basta para resolver la pregunta. Entonces yo le voy a pedir que a los operadores de covarianza de las de medidas de probabilidad con segundo momento finito cumplan que su sucesión de valores propios sean sumables, ¿sí? Entonces yo le voy a, se puede deducir de las propiedades de una medida de probabilidad con segundo momento finito que su operador covarianza cumple esta propiedad, ¿no? Y a los operadores que cumplen esta propiedad los llamamos operadores de traza finita. Y entonces ahora sí, la pregunta más natural es la siguiente: ¿será cierto que todo vector en H y toda función lineal, continua, autoadjunta, positiva definida, compacta y de traza finita induce una medida normal en H? Y la respuesta es que, pues quién sabe, ¿no? Si tomamos un espacio de Hilbert de dimensión infinita separable y me tomo un vector en H y una función lineal con todas las propiedades que le pedí, pues yo sé que existe, por el teorema espectral,
una base de Hilbert de H asociada a los vectores propios de L, y tengo una sucesión de valores propios reales no negativos y que además, por ser de traza finita, están en L1, ¿sí? Ahora, si procedo como le habíamos hecho en Rn, pues yo me considero la medida normal en R asociada a esta media, que es el producto de mu con EJ, y el valor propio lambda j. Entonces ahora sí, como todas estas son medidas de probabilidad, yo me puedo considerar la medida producto, que sigue siendo una medida de probabilidad, pero el problema está en que esta es una medida de probabilidad en el espacio de las sucesiones reales equipados con la topología producto. O sea, como que esto en principio no te define una medida de probabilidad en H, ¿sí? Entonces, aunque íbamos bien, pues tenemos este problema. Entonces, la pregunta es si podemos relacionar nuestro espacio de Hilbert con este espacio de aquí. ¿Y ustedes qué saben? O sea, la pregunta es, ¿podemos relacionar el espacio de las sucesiones reales con un espacio de Hilbert de dimensión infinita y separable? La respuesta es que sí, ¿no? Y eso está en el teorema que se conoce como el teorema de Riesz-Fischer. Riesz-Fischer te dice, si tú tienes un espacio de Hilbert separable de dimensión infinita y una base de Hilbert, entonces este operador es un isomorfismo isométrico. O sea que todo espacio de Hilbert separable sobre R se puede identificar con el espacio de las sucesiones reales de cuadrado sumable, ¿no? Y entonces ahora sí, ¿no? El operador que nos estábamos tomando al principio, en términos del teorema de Riesz-Fischer, nos permite identificarlo con el espacio de las sucesiones reales de cuadrado sumable. Se va a tener que, pues claramente, este es un subconjunto de Rn, y la idea natural sería tomar la restricción sobre este conjunto, ¿sí? Ahora, ahí hay dos problemas. Una, porque no sabemos si esta cosa es medible en este espacio. Y dos, cómo es la sigma. Y si yo me tomo la restricción, o sea, si fuera posible que esta cosa es medible y me tomo la restricción, ¿cómo sé si la medida producto es una medida de probabilidad aquí? ¿Sí? Pues resulta que sí, ¿no? O sea, es sencillo ver que el espacio de las sucesiones reales de cuadrado sumable es un elemento de la sigma álgebra de Borel de este espacio, y que además la medida que definí al principio pues resulta ser una medida de probabilidad en el espacio L2, ¿no? Entonces lo que se hace es considerar a esta medida, la restricción de esta medida en este espacio de aquí, ¿sí? Entonces ahora sí, aplicando muchísimo el teorema de Tonelli-Fubini, la identidad de Bessel-Parseval en espacios de Hilbert, la descomposición espectral del operador L y el teorema de la convergencia dominada de Lebesgue, se puede demostrar que la función característica de esta medida restringida L2 es igual a este producto de aquí. Entonces lo que hicimos fue justamente probar que todo vector en H y toda función lineal continua, autoadjunta, positiva definida, compacta y de traza finita, sí nos induce una medida normal en H, ¿no? Entonces con esto yo termino la charla, pero me gustaría darles unos comentarios finales, ¿no? El hecho de estudiar variables aleatorias y distribución normal en espacios de dimensión infinita en realidad es el primer punto para poder estudiar procesos estocásticos en dimensión infinita, procesos gaussianos, el proceso de Wiener en espacios de dimensión infinita, lo que a su vez nos va a poder permitir estudiar la integral estocástica, y además este tipo de conceptos en dimensión infinita nos van a ayudar a estudiar ecuaciones de evolución estocástica, la existencia de soluciones a ecuaciones diferenciales parciales estocásticas, y van a ser el primer punto de partida para lo que se conoce como el cálculo variacional estocástico o cálculo de Marelli, ¿sí? Entonces, pues muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. ¿Hay preguntas? Una pregunta rápida. Es un ejemplo de un contraejemplo, más bien, de tal vez sea débilmente medible, pero no fuertemente medible. Un contraejemplo de algo que sea débilmente.
Bueno, en sí no lo tengo muy fresco, fue algo que salió en el trabajo, pero lo que uno puede considerar es lo que se conoce el espacio de las funciones Katla. Es un espacio que se trabaja mucho en probabilidad. En realidad no lo tengo muy fresco, pero digo, o sea, se nota así. Este es el espacio de las funciones que se conocen como Katla. Este va a ser un espacio que no es separable y que en principio pues no va a cumplir las propiedades del teorema de mensurabilidad de Petit. Uno más sencillo, la verdad es que no se me viene a la mente, pero sí, este espacio de hecho es un espacio en donde truena el concepto que definimos aquí de variable aleatoria. Y en general es cierto que el concepto de fuertemente medible es equivalente al de medible en el sentido usual, que puede ser obligado. Incluso en R, ¿no? O sea, si tomamos la función indicadora de un conjunto que tenga medida 0, o sea, si nos tomamos la función característica de un conjunto que tenga medida 0, pues se va a tener que la sucesión... Sí, o sea, si tu espacio de probabilidad no es completo, perdón, sí, nos tomamos el subconjunto de un conjunto de probabilidad 0, tomamos la función característica del conjunto que es subconjunto del espacio de probabilidad 0 y se va a poder construir una sucesión que converja esta cosa, pero pues esta cosa no es medible, ¿no? Entonces esta en principio no puede ser una variable aleatoria real, ¿sí? Entonces sí, no. Y en general lo que se hace, o sea, la forma de resolver ese problema es que se puede construir una versión de una función fuertemente p-medible que sí sea variable aleatoria. Y de hecho es la forma en la que se estudia el concepto de variable aleatoria en espacios de Van arbitrarios, no necesariamente separables, ni que tu espacio sea completo. Sí. Muchas gracias. Le agradecemos de nuevo, por favor. Y para los que gustan las galletas y café. Muchas gracias por eso.